Creo que es el conclave más importante en los últimos 2 siglos. Este sería el 12º conclave desde el inicio del 1900. Y en estos 12 conclaves, por lo tanto 12 papas, incluyo quello que tendrá que ser elegido, eh, estamos atravesando seguramente una situación muy crítica. En parte porque es una crisis en la crisis, porque estamos primero que todo de frente a una crisis global de civilización, al interno de la cual la Iglesia vive su propia crisis como la política, la economía, etcétera, etcétera. Por otro lado, es un conclave muy difícil porque habría sido necesario un mínimo de balance respecto al pasado, por lo tanto respecto al Papa Francisco, pero es un balance muy difícil, casi imposible de hacer, porque tú tienes que hacer la historia, no la crónica. El personaje, el Santo Padre muerto, Francisco, es un personaje muy complejo y por lo tanto nosotros hemos tenido en su persona, papas diversos, el papa digital o mediático, el papa real, el papa institucional, el papa popular, el papa en las relaciones exteriores. Es muy difícil. Con la crónica no se llega a ninguna parte. En la historia, este conclave todavía no tiene ni siquiera un mínimo de balance. Y en segundo lugar, termino rápidamente, la apreciación del cardenal Barreto de tensión entre sectores conservadores y reformistas es verdad, pero también esa tensión está muy condicionada por lo que la prensa, el mundo mediático, ha hecho de la Iglesia, del conclave y del papado. Sí, se enfrentan y sería bueno que la Iglesia lo reconociera, que dijera que es un enfrentamiento, o si queremos una discusión educada. No hay nada mal en el hecho que la Iglesia discuta, se enfrente, compare y a un cierto momento se cuente, porque mantener esta hipocresía, papas que son elegidos con mayoría y con minoría, que son negociados, que se conversa para encontrar el elemento medio, y decir que después secreto no es una cosa posible. Actualmente no es una cosa aceptable. Por lo tanto, una cosa buena sería que la Iglesia dijera, fue elegido con tantos votos, la oposición fue esta, los votos que fueron dispersos son estos, él lo dijera abiertamente, porque es un mecanismo para garantizar el sucesor del apóstol Pedro, en el que no hay ningún mal o dificultad en decir que en la Iglesia desde siempre han habido conflictos y polémicas. Ya en los tiempos de los apóstoles, Pedro y Pablo tuvieron gravísimas controversias, enfrentamientos que están incluso en los evangelios. Lo que llaman sector bergogliano, que estaría asociado automáticamente y con mucha responsabilidad de parte de los medios, de la prensa, serían los reformistas, los que contestan, cuestionan esta dimensión mediática del Papa, autobiográfica, dejando en un segundo, tercer plano la centralidad de Cristo, la cosa que es fundamental, es decir, el dogma, la doctrina, serían los conservadores, que el Papa llamó indietristas, que van hacia atrás. Son dos apreciaciones sustancialmente correctas, pero hay mucho más y muy distinto a lo que piensa la lectura laica, porque en la Iglesia la palabra conservador y progresista es difícilmente interpretable. Yo puedo encontrar, como ocurrió, un Papa, Francisco, conservador. Papa Francisco sustancialmente no hizo reformas y mantuvo sus posiciones doctrinarias, dogmáticas, idénticas a las que tenía en Buenos Aires. La dimensión reformista, revolucionaria, en Italia se ha escrito el último socialista, es fundamentalmente el fruto de una interpretación mediática,
Tanto es así que propio en estas horas en Roma, los grandes y mejores amigos y colaboradores del Papa están diciendo, él hizo un diseño de las reformas, pero no las hizo. Es el nuevo Papa el que las tiene que hacer. Demostración de que objetivamente reformas sustanciales, identificables de Papa Bergoglio es muy difícil de encontrar. Lo que hay mucho en abundancia son anuncios, proclamaciones, anticipaciones, deseos, inquietudes. Cuando el Papa quiso hacer una reforma, por ejemplo, decir que la Iglesia no compartía más la pena de muerte, al día siguiente cambió el texto del catequismo. En este pontificado, desde ya el 2003, ¿quién soy yo para enjuiciar a un gay? Esto se ha convertido en una especie de eslogan pontificio de parte de la prensa y no solo de la prensa. ¿Dónde está la reforma? El catequismo sigue diciendo ahora, 12 años después, lo mismo que decían los pontificados de Ratzinger y Wojtyla. Y este ejemplo se podría hacer en decenas de otros temas. Tiene que haber una mayoría y una minoría. El Papa, el nuevo Papa, hay que elegirlo con 89 votos, si no, no se puede elegir. Por lo tanto, tiene que llegarse a una mayoría. Seguramente en esa mayoría están tratando de construir un movimiento en torno a Parolin, el cual debería llegar a 89 votos. Seguramente la mitad de esos votos no los tiene todavía y los tendrá que negociar. Y si cómo tendrá que negociarlos en el sector no bergogliano, contrario a Bergoglio, ese sector va a poner condiciones. Por ejemplo, le va a decir a Parolin, queremos conocer los acuerdos secretos con China. Queremos conocer el texto. Queremos conocer el texto de las cartas que el Papa o documentos que el Papa firmó para eliminar del conclave al cardenal Becciu. La queremos conocer, ver. Queremos fotocopia. Queremos explicaciones del por qué usted participó voluntariamente en la destrucción de la Secretaría de Estado, etcétera, etcétera. Hay una mayoría al inicio favorable a candidatos llamados bergoglianos, sí, pero no son suficientes. Tiene que haber un compromiso, un acuerdo con la otra parte que no tiene buenos candidatos o buenos papables. En ese contexto, a mi juicio, es una hipótesis de trabajo, una especulación periodística, va a surgir un tercer candidato, que tendría que ser un hombre no identificado con el sector bergogliano y tanto menos con el sector no bergogliano, pero que debe dar garantía a las dos partes.